documento con un diseño cualitativo con todos sus componentes. Por ejemplo, van a presentar un breve, no me interesa que sea un tremendo diseño para que ustedes lo puedan presentar, sino que hagan, como dicen, la práctica de cómo se podría hacer, ¿ya? Va a tener un resumen, una introducción, esta introducción lleva el problema, la búsqueda bibliográfica, una pregunta de investigación con sus objetivos, va a tener material y método donde vamos a trabajar, van a presentar los participantes, las técnicas de muestreo, los mecanismos de recolección biográfica, un plan de análisis, cronograma, referencia, ¿ya? Y una redacción, como dije, simple, directa de cada una de las secciones, no sin ponerle mucho color, como decimos nosotros, ni mucha profundidad, ¿ya? Simplemente que tenga lo que tiene que tener un diseño, nada más. Y presentar para la evaluación del día jueves, en módulo presencial, un avance de este proyecto que ustedes van a trabajar en formato PPT, utilizando este esquema que les voy a mostrar enseguida, ¿ya? Como ustedes ven, es algo bien simple, ¿ya? Entonces ustedes tienen que colocar acá el diseño, por supuesto el título de su estudio, el diseño en qué consiste, ¿ya? ¿De qué se trata el estudio? Por ejemplo, uno puede plantear de repente, supongamos la percepción de los pacientes en relación a la percepción de las madres, por ejemplo, en relación a la malnutrición de sus hijos, por poner un ejemplo, ¿ya? Y esa tiene una pregunta que va a responder, por supuesto, ese tema. Y hay que poner la pregunta de investigación que ustedes saben que tiene que tener el qué, con quiénes se va a trabajar, el dónde y cuándo se va a trabajar. Esas son las bases que debe tener cualquier pregunta de investigación. Un objetivo general, que en el fondo es la pregunta convertida en objetivo, y los objetivos específicos que corresponden entonces a las distintas variables o temas, en este caso de la investigación cualitativa, que serían como los subtemas que queremos trabajar. Finalmente van a presentar un síntesis, un marco conceptual muy chiquito, ¿no es cierto?, donde van a evidenciar cierta búsqueda bibliográfica que hayan hecho o colocar algunas teorías o conceptos esenciales en que se basa el trabajo, ¿ya? Pero poco, ¿sí? Como ustedes ven es un esquema. Y finalmente el material y método con algunos de los elementos que ustedes hayan ido avanzando. Por lo tanto, durante la semana, mientras ustedes van pasando por distintos temas, la idea sería que vayan construyendo, ¿no es cierto?, grupalmente este esquema, para que ya el día jueves lo tengan completo y lo puedan presentar organizadamente. ¿Queda claro este trabajo? Ana María, déjame aclarar un pequeño detallito. Es súper importante lo que tú estás diciendo y la metodología de trabajo me parece súper buena, pero no quisiera que no se confundan ustedes con el trabajo que tienen que hacer después para presentar como evaluación del diplomado con el doctor Espinosa. Recuerden que con el doctor Espinosa igual tienen que hacer ustedes un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación puede ser en el área cuantitativa o ahora con lo que les va a mostrar la doctora Alarcón también pudiera ser en el área cualitativa. Así que pongan bastante atención porque este trabajo puede servir también para aquellos que están interesados en utilizar esta metodología para el trabajo final que están realizando con Gerardo como parte de la evaluación final del diplomado. No sé si eso queda claro, me gustaría que quedara claro. Es porque lo que les pide la doctora Alarcón es menos ambicioso para que no se confunda con lo que le está pidiendo Gerardo, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa, que si después me pueden mandar por el chat también, la configuración de los grupos, quiénes están en cada grupo para nosotros después, durante el día, armar las salas de grupo de cada uno de ustedes, por favor. Disculpen, Ana María, la interrupción. No, perfecto, está bien. Sí, aquí lo que interesa, y por eso me gustaría que si tienen alguna consulta, que no haya confusión, sí, con el proyecto. Esto es como ir llenando un estudio. Todo proyecto de investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo, tiene los mismos pasos, ¿ya? Entonces, lo que sí hay una diferencia importante en cómo se dan esos pasos, qué tipo de pasos son, cómo se recolectan datos, cuáles son el tipo de preguntas, ¿no es cierto? Cómo se hacen los análisis, todo eso es muy diferente en un estudio cualitativo. Por eso mismo yo prefiero que ustedes sean como bien sintéticos y diferencien, porque ahí está el que uno pueda decir efectivamente yo aprendí o no aprendí, es cuando logro identificar cuál es la diferencia entre ambos trabajos, ¿ya?
entre ambos tipos de modelos más bien. ¿Queda claro? Que tienen que ir nutriendo Sí, todo claro. Sí, está claro. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, con eso dicho, vamos a partir entonces con la primera parte del trabajo, que corresponde a la metodología cualitativa de investigación, ¿ya? Doctora, una pregunta. También las clases se nos van a facilitar, ¿verdad? Al final, doctora. Sí, todo, no es problema, ¿ya? Y por otro lado, ya hay algunas cosas que están en plataforma, ¿ya? Tal vez podríamos mirar la plataforma, no sé si se puede, Sergio. Sí, de hecho yo estuve revisando algunas clases y están en la plataforma ya también. Ya. Sí, porque hay clases en plataforma y también yo les puse un material para estudiar, o sea, hay por ejemplo hay material de estudio, están los artículos que deberían trabajar durante la tarde, entonces hay material suficiente para que ustedes vayan ya trabajando, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, sí, al final de la sesión, cuando podamos revisar más bien el tema de cómo van a trabajar durante la tarde. Yo les voy a mostrar ahí las páginas donde van a ver, por ejemplo, los artículos que cada uno tiene, que están asignados, por supuesto, van a estar asignados a cada grupo, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar, como digo, la metodología cualitativa como investigación, como más bien del tipo teórico, ¿no? Vamos a trabajarlo de esa perspectiva. Es nuestra primera clase. El objetivo en general, ¿no es cierto?, de estas clasecitas que vamos a hacer son que tengamos la posibilidad de analizar las bases de los métodos cualitativos, ¿ya? Porque en realidad, como ustedes decían, nosotros siempre sabemos que la metodología cuantitativa es la metodología que ha primado en general en la ciencia y especialmente en la ciencia de las áreas de la salud, ¿ya? No obstante, con el tiempo vamos a ver también más adelante, esto ha ido cambiando y los estudios cualitativos han ido avanzando mucho en términos de sus contenidos, en términos de cómo han ido abarcando ciertos temas que son muy, muy relevantes. Por ejemplo, que tiene que ver con toda la perspectiva del paciente, que tiene que ver, o con el usuario, ¿no? Que tiene que ver con la forma en cómo se dan algunos procesos de salud al interior de los hospitales, de los consultorios o en atención primaria, ¿ya? Entonces vamos a analizar este método cualitativo, vamos a integrar algunos conceptos y procedimientos que se realizan en esto de acuerdo a los procesos, a los momentos de un proceso de investigación. Y sobre todo lo que me interesa, por supuesto, es ir generando aliados, ¿no? Me interesa mucho que todos, ojalá seamos todos así como aliados, con pinches, como decimos nosotros, en la investigación cualitativa desde una perspectiva súper más crítica, ¿no es cierto?, y reflexiva. Ya, o sea, la idea es que yo los trate de ¿cómo le puedo decir?, promocionar la investigación, que ustedes se encanten con la investigación cualitativa, y esa es mi idea. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Bueno, en primer lugar, porque la investigación, como toda investigación, es acción y es producto, ¿ya? Es producto, una acción, ¿no es cierto?, en que uno va haciendo algo, ya como toda investigación, significa poner en marcha algunos elementos, poner en marcha o en el motor algunos procesos, como por ejemplo la recolección de datos, ¿no es cierto?, o indagar sobre la realidad. Y también es un producto, ¿ya? La investigación debe generar algún producto. Y este producto no necesariamente, cuando estamos hablando de investigación cualitativa, este producto puede ser un discurso científico, en el fondo, lo que estamos hablando como ciencia, ¿no es cierto? Como también pueden ser cambios sociales importantes o cambios en los aspectos sanitarios de una población. Entonces, nuestro propósito como investigadores va a ser siempre el dejar la realidad mejor de la que está. Esa es como nuestra
gran desafío como investigadores. No solamente el hacer investigación para que uno publique, sino que o para que pueda lograr más puntos, como decimos nosotros, en la escala de las jerarquías académicas o de las jerarquías hospitalarias o de lo que sea, sino que más bien llegar a tener soluciones aceptables por las personas a los problemas que tienen. El producto científico, ¿no es cierto?, puede ser un discurso, como dije, científico, pero este discurso muchas veces son simplemente declaraciones, son a veces explicaciones que uno da a las situaciones que tiene. Por ejemplo, pueden ser también argumentos que uno hace o tiene respecto a un problema de salud que enfrenta. También puede buscar a través de la investigación cualitativa y la investigación en general cierta justificación para la toma de decisiones y, como dije anteriormente, respuesta a cambios que las personas tienen, tanto a nivel hospitalario como vemos acá, ¿no es cierto?, en los propios centros de salud, como también en la población en general. Es decir, el discurso científico no es solamente un paper, sino que el discurso científico pueden ser declaraciones importantes que generen cambios en la población. Para eso es la ciencia, por eso que es acción, ¿ya? Es acción y es producto. Por otra parte, la investigación, toda investigación, como ustedes han visto, requiere un método, ¿ya? Y este método, como ustedes me imagino ya lo habrán visto, es una forma de generar ese conocimiento. O sea, uno llama más que método cualitativo, cuantitativo, uno llama muchas veces enfoques teóricos, metodológicos, más que métodos propiamente tal. Porque van cambiando, ¿ya? Van cambiando. Hay diferentes diseños que se van, tanto en epidemiología como digamos, en los métodos cualitativos. Siempre hay nuevos diseños que van apareciendo, nuevos enfoques, porque en el fondo la ciencia y cualquier ciencia, ¿no es cierto?, está al servicio de la humanidad y por lo tanto la humanidad va cambiando. En la medida en que se va transformando, también todo lo que tiene que ver con los métodos cualitativos o cuantitativos también se van adaptando a aquellas realidades. Entonces, el método es simplemente una manera de pensar en forma crítica el cómo enfrentar los problemas que ocurren, en este caso los problemas de salud, ¿ya? Y todo método tiene ciertos supuestos, como ustedes ya me imagino han visto, tiene supuestos ontológicos, que significa, esos son como palabras medias extrañas, pero no importa, ¿ya? Lo vamos a obviar por ahora. En el fondo significan supuestos de cómo yo considero la realidad, ¿ya? En el fondo cómo yo observo esa realidad, qué significa para mí. La realidad es lo que yo voy a tener como supuesto y ese supuesto me lleva a tener un método particular. Si yo creo, por ejemplo, en mi epistemología, en mis paradigmas, yo simplemente creo que la realidad está hecha solamente de números y que esa es una evidencia solamente, entonces yo voy a tener un supuesto más positivista de la realidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a usar un método más cuantitativo que se acerque mucho a la perfección del número, ¿ya? En cambio, si yo creo, por ejemplo, que la realidad es algo que la co-construimos entre todos los sujetos, entonces voy a pensar en un supuesto que es más como mucho más dinámico y por lo tanto mi método va a ser un método de tipo más cualitativo, ya en el sentido de que voy a buscar más cuál es la cualidad del objeto más que la cantidad del objeto propiamente tal. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Pónganme deditos arriba si ustedes más o menos van bien o no, ¿ya? Bueno, en general, todo proceso de investigación tiene un enfoque, tiene tres momentos básicos, ¿no? Uno los va a observar en todo tipo de investigación, no solamente la investigación cualitativa ni no solamente la investigación cuantitativa. Todo proceso de investigación tiene tres momentos. Uno que llamamos epistémico, que está en la base, ¿ya? En la base está aquí, ¿ya? Está en la base de nuestro pensamiento y de nuestro proceso de investigación. Después tenemos otro momento, ¿ya? En que es el momento técnico-metodológico y finalmente un momento teórico. Eso es en todo tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿ya? El momento epistémico diría yo que es uno de los más complejos, ¿ya?
no sé si ustedes han hecho investigación antes, se van a dar cuenta de esto, que cuando nosotros hacemos una investigación, es súper importante saber qué es lo que uno quiere investigar, ¿ya? Qué quiere investigar, cómo lo quiere investigar, y eso requiere, como yo le digo a mis estudiantes, mucha almohada, es decir, pensamiento, 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 conversaciones con la almohada, conversaciones con los amigos, contarle con los colegas, contar un poco qué es lo que uno quiere estudiar, ¿ya? Cuando a uno más le preguntan, como que uno va, no sé si es en las pasadas ustedes también, como que uno se va aclarando más, en la medida en que a uno le van preguntando y uno va contando, se va aclarando más, ¿ya? Entonces el momento epistémico es cuando uno sienta las bases de su investigación, ¿ya? Dice qué es lo que quiere estudiar, no cómo lo quiere estudiar, sino que qué es lo que quiere, con qué herramientas teóricas contamos, ¿ya? Entonces por eso dice ahí lo que plantea Pascal, ¿no es cierto?, que antes de convencer uno al intelecto, es imprescindible tocar y predisponer al corazón, es decir, lo que uno quiere estudiar, uno tiene que estar como muy convencido y convencida de lo que uno quiere hacer, ¿ya? Pero también enamorado de lo que uno quiere hacer, ¿ya? No solamente que uno haga las cosas porque le dijeron que tenía que hacerlo, sino que simplemente también porque uno está realmente contento con hacerlo y de ese método que está haciendo, ¿ya? Que está elaborando. Por lo tanto, en este momento cuando uno comienza a trabajar lo epistémico tiene un correlato que es súper, como le dijera yo, técnico, ¿ya? En el fondo, una cosa muy, muy pragmática. El momento epistémico es cuando uno define la naturaleza del fenómeno que va a investigar, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Por lo tanto, un momento epistémico lleva un problema, ¿ya? Un problema de investigación, un tema de la realidad que uno quiere investigar. Eso es lo más importante, ¿ya? Lo segundo que uno ve en este aspecto es qué podría representar una evidencia o conocimiento de los problemas que yo voy a investigar, ¿ya? Por ejemplo, entonces, ¿qué significa eso? El hacer una búsqueda, ¿ya? Una búsqueda bibliográfica, una búsqueda sistemática de literatura, que implique, ¿no es cierto?, el poder observar qué es lo que se ha escrito, ¿ya? Muchas veces uno tiene como ideas súper brillantes y uno cree que se levanta con una idea súper brillante, yo creo que a ustedes les ha pasado eso, y de repente va y dice, esto es lo que yo quiero hacer y me gustaría ver, lo que sé yo, y cuando se mete en internet se da cuenta que a alguien ya se le ocurrió eso antes, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que buscar quienes han escrito lo mismo que me interesa a mí, ¿ya? El tema que yo quiero es trabajar, buscar ¿no es cierto?, en internet, a través de las redes que ustedes ya saben, me imagino, lo que otra gente ha dicho sobre el problema, ¿ya? También en este momento epistémico, ¿no es cierto?, aparece todo esto lo que uno quiere explicar, qué es lo que yo necesito explicar, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Y ahí empiezan a aparecer los grandes temas. Voy a trabajar los sistemas de salud, voy a trabajar el seguro social, quiero trabajar un tema de educación y salud, quiero ver cómo el trabajo, por ejemplo, afecta el trabajo, la labor afecta, ¿no es cierto?, la calidad de salud de las personas. Quiero ver si el ingreso tiene que ver o no tiene que ver con algunos elementos como, por ejemplo, la desnutrición infantil o en las enfermedades infectocontagiosas como el VIH, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a, qué es lo que voy a, cuál es mi tema en el fondo, ¿no? Y en ese contexto también hay que revisar cuál es el puzzle intelectual, que en el fondo significa cuál es mi disposición que tengo hacia ese tema, ¿ya? Porque todos tenemos alguna disposición a trabajar, es decir, yo prefiero, por ejemplo, los métodos cualitativos, por poner un ejemplo. Otra persona dice, no, a mí me gustan y mi disposición intelectual es a comprender mejor un problema, pero desde una perspectiva mucho más, no integradora, sino que una forma mucho más abarcativa. Por lo tanto, yo, si necesito un tema más abarcativo, necesito trabajar con temas que son más de tipo cuantitativo, ¿no es cierto?, donde voy a mostrar una realidad dada, ¿sí?, grande, ¿ya?, para tener gran evidencia sobre qué es lo que pasa con el contexto y la realidad,
¿ya? Y dentro de eso, dentro por supuesto de la salud pública en general, nosotros como metodólogos cualitativos estamos muy compenetrados con el tema de la determinación social de la salud. Es decir, dentro de los métodos cualitativos está uno de sus áreas importantes, es justamente mostrar cuál es la determinación social que existe en salud, y para eso obviamente está el modelo que ustedes muy bien, imagino, conocen, que es el momento de el esquema de la OMS, que tiene que ver con las determinantes sociales. En segundo lugar aparece el momento técnico metodológico, ¿ya? Bueno, antes de pasar a este momento, me gustaría mucho que si alguien tiene alguna pregunta sobre la primera parte, o todo está bien, todo está claro. Vamos bien, vamos tomando apuntes, doctora. Sí, doctora, lo de las determinantes, disculpe, es lo que hace referencia al modo de vida, condiciones de vida, servicios de salud, y es verdad. Sí, claro. Ustedes trabajan con los determinantes sociales en salud en Nicaragua, supongo, ¿no? Sí, así es. Claro. Entonces el modelo que trabaja los determinantes sociales es un modelo que es bastante útil, ¿no es cierto?, para la gente que trabaja en métodos cualitativos, porque abarca temas que son de ese tipo, son temas sociales, temas de procesos, por ejemplo, de aceptabilidad de algunos procedimientos, de los sistemas de salud, ¿no es cierto?, del acceso a los sistemas de salud. Hay muchos de esos elementos que son trabajados con metodologías cualitativas, ¿ya? Bueno, entonces pasamos al segundo momento, que es el momento técnico-metodológico. Aquí es importante que ustedes se fijen en esto. Aquí hay un engranaje muy importante entre la pregunta de investigación que uno tiene y su problema de investigación, con el modo en que uno busca la respuesta. En el fondo, el momento técnico-metodológico significa eso, la forma en que vamos a buscar la respuesta a las preguntas que nosotros nos hemos generado, ¿ya? Y ahí aparece nuevamente con qué lógica vamos a buscar esa respuesta, es decir, cuáles van a ser las personas que van a participar, con qué herramientas las vamos a buscar, vamos a trabajar con qué tipo digamos, de recolección de datos vamos a hacer, vamos a trabajar en grupos, vamos a trabajar en forma individual, vamos a hacer entrevistas, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, por eso que esto es como un engranaje, ¿no? Algo que uno tiene que empezar a mirar ya desde un punto de vista más técnico, por eso se llama momento técnico-metodológico, ¿ya? Entonces, durante la primera parte yo defino mi problema, mis objetivos, ¿ya? Mi pregunta de investigación. Durante la segunda parte de cualquier investigación, a lo mismo que la investigación cualitativa, ¿no es cierto?, yo vengo a mirar el material y método, es decir, cuáles son las participantes, con qué método voy a trabajar, cómo voy a hacer la recolección de datos, cómo voy a hacer el plan de análisis, ya con qué herramientas voy a inventar un sistema, voy a trabajar con fotografía, vamos a ver ahí cómo son posteriormente todos los elementos que contiene esta fase que es técnico-metodológica en estudios cualitativos. Aquí es cuando uno viene a seleccionar un poco el método o el enfoque teórico-metodológico que va a tener, es decir, voy a trabajar un método cualitativo, ¿ya? Y dentro de este método cualitativo, como diseños, ¿qué tipo de diseños hay? Porque en los quali no solamente hay uno, como dije anteriormente, los métodos cuantitativos, así como los cualitativos, tienen en su interior distintos diseños. También los cualitativos tienen distintos diseños. Y ustedes no se imaginan en las ciencias sociales, en los últimos años, la cantidad de diseños que existen. Son muchos, son muchos. Nosotros vamos a trabajar algunos que son como los más, diría yo, más apropiados y son más conocidos en el ámbito de la salud pública, pero en el ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía y ciencias sociales, hay una enorme cantidad de diseños cualitativos en estos últimos años, ¿ya? Y también aquí aparecen los métodos mixtos, es decir, aquí en esta parte ustedes seleccionan ya definitivamente con qué metodología quieren trabajar su problema de investigación,
¿ya? Los problemas de investigación en general, yo diría, tienen una realidad cualitativa, la mayoría, ¿ya? La mayoría tiene una realidad cualitativa. Pero uno la puede hacer, esta realidad cualitativa, la puede hacer cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Eso depende de cada uno de nosotros y depende naturalmente de la naturaleza, que como dijimos anteriormente, de la naturaleza de nuestro proceso de investigación y de nuestra pregunta, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar percepción sobre un servicio público, por ejemplo, podemos trabajar sobre una percepción, supongamos, ¿ya? Para poner un ejemplo bien concreto, como una realidad puede ser vista desde una perspectiva cuali como cuantitativa, ¿ya? Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, cuál ha sido la percepción que tenemos nosotros como ciudadanos, como chilenos o como temuquenses, por ejemplo, en el caso de nosotros que vivimos en Temuco, ¿ya? La ciudad de Temuco, ¿cuál ha sido la percepción que tenemos sobre cómo ha actuado digamos, el Ministerio de Salud en enfrentando el COVID a nivel regional, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer una encuesta, ¿ya? Y podemos hacer una escala, ¿ya? Y podemos entonces colocar esa percepción, la podemos utilizar y la podemos hacer en términos cuantitativos y generar, por ejemplo, una escala de si la gente está satisfecha o no satisfecha, ¿no es cierto?, o medianamente satisfecha como la autoridad ha gestionado el COVID en esta región. Como también nosotros podemos hacer un estudio cualitativo, ¿ya?, sobre lo mismo, la percepción que las personas tienen, y en vez de hacerlo a través de una encuesta, lo podemos hacer a través de pequeños grupos focales, ¿ya?, o lo podemos hacer a través de una entrevista donde lo que obtengamos sean narrativas, ¿ya? Por ejemplo, uno puede tener buenas narrativas, ya, muy interesantes. Nosotros tenemos una página en antropología médica, acá en Chile, y en esa página hay una cosa que se llama, un acápite chiquito, que se llama Relatos en Pandemia, ¿ya? Y los relatos en pandemia pueden ser un estudio cualitativo, perfectamente, ya, es decir, por ejemplo, cómo la gente ha vivenciado el proceso de la pandemia en nuestro territorio, ¿ya? Y generar distintas narraciones sobre eso, ¿ya? Entonces, una realidad puede ser vista desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa, ¿ya? Entonces, lo importante es que nosotros como personas estemos abiertos y abiertas a que ambos enfoques son necesarios para comprender la realidad, ¿ya? También en esta fase corresponde a trabajar, a ver con quiénes y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver, vamos a definir quiénes van a ser los sujetos participantes, sus características, ¿no es cierto? Con quiénes quiero trabajar, con quiénes a dónde los voy a encontrar, ¿ya? Y también tengo que diseñar cuáles van a ser las estrategias de recolección de datos. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer videos, voy a hacer narrativas, voy a hacer grupos focales, voy a hacer todo lo que tenga que ver con grupo o todo lo que tenga que ver con individual, con personas individuales, o voy a hacer observaciones, etcétera, ¿ya? Entonces uno ahí comienza ya a definir un poco cómo va a ser nuestro diseño de investigación, que es un poco lo que yo le planteé delante en el esquema, ¿ya? Ustedes tienen que colocar así con un esquema bien general con quiénes van a trabajar, las características que tienen y dónde lo van a ir a buscar, ¿ya? Como también las estrategias, vamos a trabajar no tienen que definirlas todas ni describirlas, simplemente nosotros vamos a trabajar con grupos focales, nosotros vamos a trabajar con entrevistas. Ahora, si me ponen, por ejemplo, que van a trabajar con encuestas, estamos mal, ¿no es cierto? Porque las encuestas son para estudios cuantitativos, las entrevistas son para estudios cualitativos, ¿ya? También tienen que colocar el plan de análisis y cómo van a verificar que los resultados sean correctos, ¿ya? Entonces nosotros aquí ya decimos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a analizar los datos. Una vez que tengamos toda esa cantidad de entrevistas, vamos a ver cómo analizamos los datos, o toda esa cantidad de narraciones, cómo lo hacemos. Esa es la parte más difícil, ¿ya? Y finalmente viene el momento teórico, ¿ya? Que nosotros llamamos que es la construcción de un proceso
de conclusiones. Es como volver a la primera parte, ¿se acuerdan? Cuando dijimos tenemos un discurso, tenemos un discurso científico, tenemos una justificación, tenemos una respuesta. Bueno, ese es el momento teórico, ¿ya? La manera en cómo nosotros elaboramos ese discurso científico, aquellas declaraciones que dijimos que íbamos a tener para generar cambio, ¿ya? Y también en ese momento nosotros empezamos a construir una teoría sobre la salud y la enfermedad que nosotros tengamos, ¿ya? Por ejemplo, lo que hayamos encontrado, una teoría sobre cómo la gente ha vivenciado la pandemia en nuestro territorio, teoría, ¿ya? Y la teoría no es una cosa gigantesca, grande, como uno piensa que tiene que tener montones de condiciones. No, en estos momentos, teoría, y en los cualitativos en particular, como dijimos, son explicaciones, argumentos, justificaciones, respuestas, declaraciones, o simplemente un discurso científico, ¿ya? ¿Por qué es científico? Porque está basado en un método, ¿no es cierto? Y porque además genera respuestas que tienen evidencias. Y esas evidencias más adelante vamos a ver son las propias narraciones de los sujetos, ¿ya? En esta parte también es muy importante determinar el rigor de nuestro proceso de investigación. Es decir, vamos a tener que enunciar nosotros y vamos a tener que reconocer y describir cuáles son los procesos a los que hemos llegado, ¿ya? Nuestras conclusiones, nuestros resultados, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son nuestros productos que hemos encontrado a través de la investigación. Y estos son supuestos teóricos, como dijimos, explicaciones o argumentaciones. Pero lo importante es que estas argumentaciones y estos productos sean válidos y confiables, ¿ya? Y en este sentido vamos a observar más adelante, porque no es esto es simplemente una introducción, vamos a observar, ¿no es cierto?, que hay validez y confiabilidad distinta a la validez y confiabilidad que se da en los estudios cuantitativos. Aquí no aplicamos una pauta, digamos, para determinar si tiene un alfa o no tiene un alfa adecuada o no, ¿ya? O un test o retest, no hay aquí ese tipo de cosas. Pero sí vamos a ver que hay una serie de herramientas que también son para establecer la validez y la confiabilidad de nuestros datos cualitativos, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. Perfecto. Entonces la otra fase, acuérdense que dijimos que uno era establecer el rigor, y la otra fase de esta última parte, que corresponde más bien a la teoría, es cuando uno comienza a interpretar sus resultados, ¿ya? Por lo tanto empieza a evaluar la misma la propuesta teórica, examinar de nuevo la pregunta, y uno tiene que pensar si está convencido o convencida de los argumentos que estoy dando. Es decir, ¿será verdad lo que estoy planteando? Por algo la investigación cualitativa no es algo que uno hace solo, ¿eh? Que es también algo bien interesante, a diferencia de los datos cuantitativos, porque uno con los datos cuantitativos tiene ciertas certezas, ¿no es cierto? O certeza en el sentido que si uno hizo bien aplicó bien la estadística y una buena interpretación de las estadísticas con conocimiento de causa, no tiene para qué, digamos, el trabajar acompañado. Siempre es mejor trabajar interdisciplinariamente, porque los problemas de salud son interdisciplinarios, no tienen que ver exclusivamente con una disciplina, sino que son interdisciplinarios en sí. Pero, por ejemplo, en los estudios cualitativos, en general uno trabaja con otras personas, especialmente en la parte que tiene que ver con análisis de los datos, porque uno tiene que contrastar los datos con la realidad y tiene que pensar si los datos que uno está elaborando son datos de uno, que se le ocurrió a uno, porque lo tiene que leer y mirar y mirar y mirar, o también otra persona ve lo mismo, ¿ya? Entonces es importante que nosotros trabajemos acá en conjunto con otras personas. Y la fase que nunca hay que olvidarse, y que habitualmente nosotros nos olvidamos, es comunicar los resultados, ¿ya? Y este comunicar los resultados implica, ¿no es cierto?, una ética de la investigación, porque nosotros tenemos un compromiso con las personas con las que estamos trabajando. Nosotros no investigamos para que, como dije al principio, las cosas queden exactamente iguales. Nosotros investigamos para cambiar la vida de los sujetos,
Y por lo tanto, uno tiene que mostrar a los sujetos qué es lo que encontró, cuál es lo que uno puede cambiar, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de una ciencia aplicada, es mi paradigma, yo se los digo como persona, ¿no? Como persona, como académico. Yo no investigo para que las cosas queden igual que antes, no investigo para que solamente queden en un escrito, sino que para que las cosas vayan cambiando en salud pública, para que denunciar algunos elementos que son importantes o que justificar algunos otros que están en la base del comportamiento de salud de las personas, ¿ya? Por lo tanto, tengo que pensar qué clase de generalizaciones puedo hacer sobre la base de mi análisis y explicaciones, ¿ya? Porque una de las características que se plantea en la metodología cualitativa es que no es generalizable. Y efectivamente, eso no es cierto. La metodología cualitativa igual es generalizable, pero es generalizable sobre la base del contexto en el cual estoy trabajando, con la población con la que estoy trabajando, que en el fondo es lo mismo que uno puede plantear en los métodos cuantitativos. Uno generaliza y aplica para la población que tiene características similares, ¿ya? Que tienen contextos similares, características similares. De otro modo, uno no puede hacer generalizaciones, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a modo de resumen de esta parte, las grandes corrientes que nos dan a nosotros las diferencias entre los métodos cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Por ejemplo, el positivismo y el comprensivismo. Aquí, en el positivismo, tenemos los métodos cuantitativos, y en el comprensivismo vamos a tener los métodos cualitativos, y vamos a ver algunas de sus diferencias, más bien de tipo teóricas, más que de diferencias de tipo prácticas, porque las prácticas las vamos a ir viendo diariamente, ¿ya? Y se las voy a mostrar con algunos ejemplos en concreto. Se plantea en el positivismo, ¿no es cierto?, que los fenómenos son todos iguales, que obedecen a leyes naturales, ¿ya? Y como dijimos en un principio, que era lo que yo creo, la naturaleza está en interacción con los seres humanos, o sea, todo es una sola cosa, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno hace didácticamente y pedagógicamente es separar los elementos, pero en general todos los elementos están articulados, ¿ya? Y uno va generando realidades con otras personas, uno no vive solo, ¿ya? Y por lo tanto es la persona quien define su existencia en el mundo, ¿ya? Todo lo que le sucede a la persona tiene una interpretación desde su propio ser, o sea, todo lo que ocurre en la naturaleza es interpretable, ¿ya? Todo, por ejemplo, en los métodos cualitativos es así, uno dice, bueno, la gente está interpretando, entonces lo que uno hace, en el fondo cuando trabaja con personas, ya está, y nosotros mismos en salud, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con personas, estamos trabajando con sus interpretaciones, ¿o no? Estamos trabajando con las interpretaciones que tienen sobre su salud, ¿ya? No estamos trabajando con hechos naturales así objetivos, no, al contrario. Si le preguntamos a la persona, le estamos preguntando sobre su interpretación, sobre su subjetividad, ¿ya? Por lo tanto, todos los hechos van a ser interpretaciones de la experiencia subjetiva de cada uno. Qué es lo que uno siente, ¿no es cierto?, cómo lo siente, si tiene acceso o no tiene acceso a salud, si lo atendieron bien o lo atendieron mal. Todo eso son cosas absolutamente subjetivas e interpretaciones de nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, claro que la investigación cualitativa va hacia el mundo de lo subjetivo, ¿ya? Porque no es subjetiva en sí como modelo o como método, porque uno tiene que tratar de ser tan objetivo como en la metodología cuántica, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que es interpretativa, es subjetiva, porque uno lo que busca es la subjetividad de las personas, su interpretación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a capturar, los metodólogos más cualitativos van a capturar, o la metodología cualitativa trata de capturar este fenómeno tal como se presenta en la conciencia de la gente, cómo lo piensa, ¿ya? Cómo lo tiene en su cabeza elaborado, eso nos interesa, ¿ya? Y por lo tanto, la preocupación básica es la búsqueda de los significados, ¿no es cierto? Captura las estructuras de la conciencia, trata de buscar en la metodología cualitativa lo complejo que hay entre lo individual y lo colectivo, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, esa es nuestra naturaleza, vivir acerca de las interpretaciones, un mundo creado, un mundo co-construido. Tratemos de entender la subjetividad de la gente a partir de los propios sujetos, a partir de los propios actores. No obstante, los métodos cuantitativos, ¿no es cierto?, separan un poco esta realidad para poder comprenderla,
No es que es porque sea malo, sino que es para poder comprenderla mejor, trata de separar el objeto del sujeto, tratando de hacer una descripción lo más objetiva y aislada de ese fenómeno para generar una evidencia, ¿ya? Y lo que importa fundamentalmente es predecirlo y anticiparse a los fenómenos, ¿ya? Predecir y anticiparse. Y se piensa, por lo tanto, que bajo esa predicción todos los hechos son observables directamente hacia la luz. Lo que uno ve es lo que es, no lo que la gente interpreta, es lo que uno ve. Por lo tanto, siempre va a estar centrado en el método de observación y experimentación, ¿ya? El análisis de la estructura le interesa el análisis de la estructura, que existen ciertas regularidades, que existe la comprensión científica como la única forma de conocimiento y que existe solo un método para toda la realidad, ¿ya? En el sentido que hay un método científico, hay un método cuantitativo para hacerlo todo. Un poco lo que yo les dije antes, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que todo puede ser medible, todo puede ser cuantificable, sí. Ahora, lo que uno tiene que pensar es si vale la pena hacerlo o no, ¿ya? Si no es que valga la pena, si no es ridículo hacerlo en el fondo, ¿ya? Porque uno puede decir, por ejemplo, ¿podemos medir el amor? No, van a decir, no, es imposible medir el amor. Y uno puede decir, sí, yo lo puedo medir, ¿ya? ¿Y cómo voy a medir? Con una escala de cuántos chocolates me dan, cuántas veces me sacan a pasear, ¿no es cierto? Cuánto cariño me hacen en el día, no sé, ¿me explico? Pero eso es justificable, o sea, ¿para qué hacerlo? No tiene sentido, ¿ya? Porque son subjetividades. Entonces, ahí uno puede pensar, bueno, todo puede ser, claro, efectivamente todo puede ser medible, todo puede ser observable, pero a veces las cosas son observables a través de otros elementos, no directamente, ¿ya? No directamente observables, ¿ya? Por eso están los métodos cualitativos y por eso están los métodos mixtos, para poder justamente encajar y mejorar nuestra apreciación de la realidad, con una realidad que es subjetiva y con una realidad que podemos llamar objetiva. Bueno. Es lo que acabamos de hablar, tiene que ver con estas grandes falacias que hablan de la investigación cualitativa, ¿ya? En que se habla que es subjetiva, ya vimos que no, la investigación cualitativa no es subjetiva. Yo le voy a poner aquí una palabra que a mí me gusta mucho, y se los voy a anotar, ¿ya? Me gusta mucho esta palabra, en vez de subjetiva, me gusta la palabra subjetiva, ¿ya? Subjetiva. ¿Por qué? Porque está centrada en el sujeto, ¿ya? Están centradas en las personas, y es subjetiva también en el sentido que recoge, como dijimos, las percepciones y las interpretaciones de las personas, ¿ya? Por eso es subjetiva, pero no por método propiamente tal, ¿ya? No es porque no sea, porque su diseño no tenga diseño, porque no tenga un método para hacerlo en forma secuencial, ordenada, no es por eso que sea subjetiva. Es subjetiva porque va hacia capturar la subjetividad de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿ya? También vimos que, como otra falacia más importante en que se dice, ojo, la investigación cualitativa, no es reproducible, ¿ya? Y uno dice, sí, es reproducible, ¿ya? Si cualquier investigación es reproducible, si el investigador, ¿no es cierto?, pone a vista de todo el mundo el método y el procedimiento, ¿ya? Uno puede, ahora, lo que uno no va a llegar probablemente a datos similares en poblaciones, a datos similares si tiene poblaciones diversas, obvio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, como método es reproducible una investigación cualitativa, ¿ya? Y sí, sus resultados pueden ser generalizables, pero solo a la población, tal como las otras investigaciones, solo a la población que es propia de esta población, ¿no es cierto? Propio de nuestro universo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, el investigador cualitativo, como vamos a ver más adelante, tiene esta capacidad para mostrar todo, el cómo se hizo, cuál es mi pregunta de investigación, cómo hice el plan de análisis, quiénes son los sujetos, qué características tenían, naturalmente es generalizable a esa población, ¿ya? La otra falacia importante es que dicen, uno va, que no tiene un diseño previo. No, tampoco. La investigación cualitativa tiene un diseño previo. Lo que pasa es que tiene cierta flexibilidad
para generar ese diseño. Por ejemplo, uno puede pensar, como muchas veces a nosotros nos ha ocurrido, en que uno puede, supongamos, pensar que va a trabajar, perdón, va a trabajar en grupos focales, por ejemplo, y va a hacer entrevistas a grupos, y se da cuenta que efectivamente en grupos la gente no quiere hablar, ¿ya? Entonces uno puede decir, ya, en realidad yo propuse hacer trabajo grupal para poder hacer entrevistas, pero la verdad es que no nos resultó, y como no nos resultó, entonces mejor vamos a hacer entrevistas, ¿se fijan? Entonces ahí está la flexibilidad que tiene este método. O por ejemplo, de repente uno quiere trabajar con un grupo de jóvenes, ¿ya? Que tienen, supongamos, VIH, ya dice, ya, mi grupo poblacional son este grupo de jóvenes, porque en el fondo está aumentando mucho el VIH dentro de los jóvenes, dentro de la población juvenil, al menos en nuestro país es así. Entonces uno dice, bueno, es cierto, tener la percepción de los jóvenes está bien, ¿ya? Pero también en el camino me he dado cuenta que quienes también tienen conocimiento sobre este problema son los profesores, ¿ya? No solamente los jóvenes, sino que también los profesores, como miran, como observan a estos sujetos, a estos jóvenes, por qué tienen, qué explicaciones tienen. Entonces los voy a agregar, ¿ya? Y por eso ahí está la flexibilidad de mi diseño, pero no es que no tenga nada, ¿ya? Las características más importantes entonces de los métodos cualitativos, como dijimos, rescata la subjetividad, está centrada en la persona, trata de profundizar en la experiencia humana como tal, y en este caso de salud. Como vimos, todas las perspectivas son valiosas, como ejemplo estaba el del VIH, ¿no es cierto? El investigador es parte de este proceso, ¿ya? Porque uno va recolectando sus datos, porque uno hace el análisis de los datos, uno es parte de esto, ¿no? Es interpretativa porque naturalmente uno tiene que interpretar narraciones, está centrada en los procesos, en los significados, importa que la gente nos hable con la verdad, por lo tanto la validez está centrada en el contenido. Ahí interesa mucho más para la investigación cualitativa la profundidad del fenómeno. ¿Qué tan profundo voy a obtener mis datos? ¿Qué tan profundo voy a llegar a las explicaciones? Más que la extensión de los hallazgos, ¿ya? Entonces, esas son como las características que yo diría más importantes en los métodos cualitativos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar, profesor? Bueno, como decíamos entonces, en modo de síntesis, la investigación cualitativa es un proceso flexible y recursivo, es decir, uno siempre está volviendo hacia atrás y mirando hacia atrás cómo están elaborando los datos, ¿ya? Y muchas veces la otra característica importante es que la recolección de datos y el análisis son procesos simultáneos, ¿ya? Yo no espero recolectar todos los datos y analizar después, ¿ya? Uno va analizando los datos porque resulta que cuando uno está haciendo la entrevista, una entrevista cualquiera, uno está interpretando esa entrevista en función de los objetivos que tiene. Entonces, eso significa que ya uno está como medio adelantando el análisis de los datos, ¿ya? Y uno podría hacerlo, no necesita que toda la gente vaya entrevistándose todas juntas al mismo tiempo, y que uno tenga la recolección de datos primero y después el análisis. En general también se hace, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta cuando está haciendo la recolección, que igual está interpretando, igual está analizando, ¿ya? Porque uno está involucrado en el proceso, ¿ya? No es algo, la gente no contesta una encuesta, ¿no es cierto?, calladito y nos entrega después los datos, ¿ya? No es una entrevista que la gente hable en un micrófono para callado, ¿no es cierto?, así calladitos y que no sepamos nada. Al contrario, le estamos preguntando. Y como le estamos preguntando, nosotros también estamos interpretando, ¿ya? El proceso general, que ustedes lo tienen ahí a través del procedimiento, digamos, lo tienen a través de lo que yo traté de expresar en el esquema,
es que en primer lugar la investigación cualitativa, ¿no es cierto?, selecciona un grupo, recolecta datos, transcribe, en toda su fase de análisis, ¿ya? El dato es un texto escrito que se analiza, que se sintetiza, que concluye, que recomienda. Esos son como nuestros grandes desafíos en la parte de análisis de datos, ¿ya? Ahora, como siempre, la elección del método va a depender mucho de la naturaleza del problema, también de la habilidad que uno tenga como investigador y de la concepción de ciencia que tiene, ¿ya? Porque si uno piensa que la investigación cualitativa tiene un carácter más emancipador, por supuesto va a elegir la investigación, si piensa, digamos, que la ciencia es emancipadora, ¿no? Y que la ciencia tiene que estar al servicio de la ciudadanía, del país, de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces uno piensa, tiene que estudiar y pensar que tiene un carácter, la investigación cualitativa, más emancipadora, es más intersubjetiva, es interdisciplinaria, es intercultural, porque en el fondo trabaja con distintas percepciones y culturas de las personas, ¿no? Entonces tiene una capacidad mayor la investigación quali de ser más ligada, ¿no?, a los temas más de salud pública en general, ¿ya? Esas serían como las principales conclusiones en este caso, como primera parte que tenemos ahora, es plantearles que la utilización de métodos exclusivos, o sea, si nosotros pensamos que vamos a usar solamente un método, produce una fragmentación de la realidad social, ¿sí?, en salud, lo cual siempre imposibilita el obtener una visión de las cosas más globales, más totales del fenómeno que se intenta comprender. Bueno, es decir, si uno mira solamente por un lente, va a ver solamente una cosa, ¿ya? Por lo tanto, el desprecio por los contenidos que son más cualitativos, más subjetivos, y la completa restricción de la voluntad, o sea, tratar de no meter estas cosas más intersubjetivas e interpretativas, en realidad no constituye la objetividad, ¿no?, sino que constituye más bien que uno niega una cualidad esencial del objeto, porque el objeto es en sí un objeto cualitativo, tiene ambos elementos cualitativos como elementos cuantitativos, ¿ya? Voy a dejar este espacio que nos quedan, que son 10 minutitos, a ver si podemos trabajar en preguntas también, pero me interesaba básicamente que podamos ver cómo vamos a integrar los métodos cualitativos con los cuantitativos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos partir por acá por una investigación cuantitativa. Perdón, voy a buscar mi lapicero. Mi lapicerito aquí. Bueno, no lo puedo pillar, pero no importa. Ouch, ouch. Aquí, por ejemplo, tenemos la investigación cualitativa, ¿ya? Y podemos partir por acá, ¿ya? Por la investigación quali. ¿Para qué? De repente, esto es una manera, ¿no es cierto?, de cómo podemos mezclar ambas metodologías, ¿ya? Una investigación cualitativa sobre cualquier realidad en salud, para generar a veces ítems, para hacer un cuestionario, o también para fundar algunas hipótesis sobre la realidad, que después pasan, ¿no es cierto?, a hacer una investigación cuantitativa, con un diseño cuantitativo, etc. Entonces la investigación cualitativa aquí se usa como un preámbulo, en muchos casos, ¿ya? Como para ir indagando en una forma flexible y más profunda sobre la realidad, ¿ya? Para llegar a una investigación cuantitativa donde uno ya tiene que mezcla, quiere mirar ambos fenómenos desde distintas perspectivas, pero teniendo claro lo cualitativo previamente, ¿ya? O al revés, ¿ya? Puede partir uno por la investigación cuantitativa para conocer las causas, por ejemplo, los problemas, para develar los procesos que hay detrás, o sea, cómo se hacen las cosas, y vamos a llegar entonces a generar una investigación cualitativa, ¿ya? Es decir, podemos partir por una investigación cuanti para llegar a conocer causas o problemas. Nosotros lo hemos vivido eso como investigación cuantitativa. Por ejemplo, para poner un ejemplo nomás, ¿no? Hace años atrás nosotros hicimos una investigación que tenía que ver con la mortalidad, hicimos un trabajo sobre mortalidad infantil,
¿ya? A nivel de la región, ¿ya? Entonces, la mortalidad infantil era bastante baja, pero en general había una mortalidad, comillas, alta, ¿ya? Porque se mueren 3 niños de 1000 o claro, de 1000 es mucho, una tasa muy alta, ¿ya? Y resulta de que estaban aglutinados en un sector particular de nuestra región. Curiosamente era un sector urbano, ¿ya? Entonces dijimos, partimos por acá, ¿ves? Partimos por una investigación cuantitativa, que en el fondo era cuál era la prevalencia de los problemas de salud de la población, y dentro de eso vimos que había una mortalidad infantil muy grande en un sector. Grande eran 3 niños, digo, ¿ya? Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver por qué pasa allí, ¿ya? ¿Por qué será que los niños en ese lugar, que es una zona urbana, ¿no es cierto?, que es una capital de provincia, ¿no es cierto?, por lo tanto es una ciudad más o menos grandecita, ¿por qué los niños se morirán allá? ¿Ya? Fue un tema bien difícil porque ustedes se imaginan lo que significa el ir a entrevistar a aquellos padres y madres que han perdido sus hijos, ¿no? Pequeñitos. Entonces es un tema bastante doloroso, muy, muy fuerte emocionalmente para ellos y para nosotros también como investigadores. Y a través de una investigación cualitativa, que fueron entrevistas a los padres y madres, entrevistas al equipo de salud que atendió a esos niños y niñas, pudimos conocer por qué ocurría ese problema allí. Y el problema no tenía que ver con la patología de los niños, ni tenía que ver mucho con condiciones más bien de tipo biológicas, sino que eran condiciones sociales, ¿ya? ¿En qué sentido? En que las personas vivían en un sector que era muy, muy difícil de acceder, ¿ya? Muy difícil de acceder, en una colina, ¿ya? Entonces por ejemplo, no llegaba, aquí es muy lluvioso, aquí hace mucho frío Temuco, la región de la Araucanía, es muy helada durante el invierno. Y las enfermedades respiratorias en general son durante el invierno. Y los que son papás y los que son mamás, probablemente los que son pediatras también, van a saber que los niños, no sé por qué razón, se enferman en la noche, ¿no es cierto? Por alguna razón que alguien desconoce, los niños se enferman en la noche. Entonces los aparecen con los grandes síntomas durante la noche, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que en la noche, con frío, ¿no es cierto?, la gente no llevaba a sus niños a la posta o al centro de salud de urgencia, ¿ya? Esperaba hasta la madrugada, ¿ya? Y cuando llegaba la madrugada, cuando ya era más claro, porque no podían salir del lugar donde estaban, que era muy difícil de acceso, iban al hospital, al servicio de urgencia, y ya los niños prácticamente no tenían nada, o sea, se le había pasado un poco la fiebre, ¿no es cierto?, ya no tenían nada. Entonces, ¿qué pasaba con el médico o la médico? Los mandaba de vuelta para la casa, y se morían en la casa, ¿ya? Entonces, eso fue lo que ocurrió, nosotros lo descubrimos eso, entonces, por una investigación cualitativa. ¿Qué descubrimos? Que había una falla importante, ¿no es cierto?, en las condiciones sociales de las personas, y también había una falla en la atención de los servicios de salud. Porque si uno sabe dónde está la población de riesgo, si esos médicos, enfermeras, etcétera, saben que es una población de riesgo, de dónde viene, ¿no es cierto?, sabe que va a tener que tener una atención diferente, ¿ya?, a esas personas, ¿ya? Claro, bronquitis aguda probablemente, como dice Ismael, muy cierto, ¿ya? Muy cierto. Así ocurría, ¿no? Así ocurría. Y los niños se morían en sus casas, sin atención. Bueno, aquí hay otra manera también que uno puede hacer metodologías cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, cuáles son los factores asociados a la insatisfacción de las madres respecto a la atención médica. Ya nosotros hicimos aquí un estudio que fue un estudio con componentes principales, ¿no es cierto?, en base de una entrevista que le hicimos a las madres que iban a atenderse a los sistemas de salud, especialmente era una atención con la atención primaria y especialmente la atención del pediatra y, qué sé yo, la enfermera también, ¿no? Pero aquí nos salió, después que hicimos la entrevista, esto lo publicamos así en términos cualitativos y también en términos cuantitativos, como investigación mixta,
porque también aquí uno muestra los distintos factores que había, ¿no? Entonces, las madres, por ejemplo, estaban muy insatisfechas con la atención médica, especialmente porque no daban ningún argumento, no daban respuesta a las preguntas que tenían, o ni siquiera le preguntaban, que era otro elemento que ellas plantearon, ¿no? Decían, por ejemplo, que tenían mucho tiempo, o sea, que el médico o la médico miraba a los niños, prácticamente no les hablaba, estaban muy rápidos porque tenían mucha gente que atender y por lo tanto entraban los niños llorando. Y dentro de eso también estaba la enfermera igual tenía un poquito menos como le dijera yo, era como mejor vista en la atención que el médico, pero no tanto tampoco, ¿ya? Porque veían que se atendían muy rápido los niños y que prácticamente no les daban mucha información sobre lo que los niños tenían, ¿ya? Y el otro elemento que apareció también como de observación en términos de grupos de componentes principales fue la larga espera, ¿no?, que la gente tenía. Entonces, para poder atenderse, tenían que esperar como 1 o 2 horas y los niños se cansaban y la gente se aburría y empezaban a reclamar. Y yo me imagino, no sé ustedes, pero me imagino que eso ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Cuando, bueno, al menos en nuestros países más como latinoamericanos, que tenemos menos recursos, ¿no? Tenemos largas tiempos de espera para las atenciones. Y los consultorios, los centros de salud están atochados de gente, mucha gente, ¿no? Y los profesionales se ven de repente sobrepasados con tanta gente que viene, ¿ya? Entonces nosotros hicimos las dos cosas, ¿ya? Pudimos ver, por ejemplo, la satisfacción de las madres con respecto a la atención y también pudimos verlo también desde el punto de vista más cualitativo. Entonces, todo lo que fue las ideas cualitativas las llevamos a componentes principales y con eso hicimos, ¿no es cierto?, nuestra investigación. Por lo tanto, ahí tienen como claro cómo se hace una investigación mixta, ¿no? Bueno, este es el tiempo que quería ocupar cortito para que podamos trabajar, ¿ya? Voy a dejar de compartir la pantalla para que me digan algunas preguntas que necesiten y que tengan, o alguna percepción, para que ya son las 12:58, estuvimos justo en el tiempo, y como digo, esta fue una parte súper introductoria, ¿ya? Más adelante vamos a trabajar el otro bloque que nos queda de las 13:30 en adelante a las 15, vamos a ir viendo los contenidos propiamente tal de la metodología cualitativa uno por uno, ¿ya? Ana María, la hora de ellos es 10 de la mañana por si acaso, pues no vaya a pensar de que le estás diciendo a las 1:30 y después de aquí se vayan a la casa, que si yo tomen un recreo. No. Cuidado. Sí, son las 10, de las 8:30 las tengo anotadas aquí para que no se me olvide. Son bandidos, sí, mire que nadie dice nada. Están esperando que nos dé salida. Lo que va para los profesor, que la escuela es confianza. Profesora, solo una pregunta. Cuando estaba hablando que la recolección de la información y el análisis se hace simultáneamente, dijo. Sí, en algunos casos ocurre así, ¿ya? Porque, por ejemplo, por nuestra propia naturaleza humana, nosotros vamos interpretando en la medida que vamos conversando con las personas. La metodología cualitativa es una metodología que interacciona uno con las personas para recolectar los datos, ¿ya? A través de una entrevista uno pregunta, a través de un grupo uno conoce el grupo, ¿ya? Está interactuando, por eso que es interdisciplinaria, intersubjetiva, porque se mezcla lo del investigador, ¿no es cierto?, con lo del investigado, comillas. Somos todo una misma cosa, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una investigación, una entrevista, nosotros de alguna manera estamos ya interpretando, ¿ya? Ojo, ¿ya? Pero en general lo que uno esperaría, ¿ya?, es que uno analice esa entrevista, la mira, y ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mirar si más adelante puede ir profundizando con otros sujetos o con el mismo sujeto, puede ir profundizando sobre algunos temas, ¿ya? Porque en general las entrevistas, en términos cualitativos,
tienen una pauta, ¿ya? No son estructuradas, pero sí son pauteadas, ¿ya? Uno hace su objetivo y coloca la pregunta que le gustaría hacer. Pero a veces la gente, vamos a verlo en entrevistas, a veces la gente se explaya más de lo que pasa, a veces la gente no contesta exactamente lo que uno quiere que conteste, por lo tanto uno tiene que ir analizando ese dato para poder ir en el fondo más adelante buscando en mayor profundidad el contenido. No sé si me explico, Guillermo. Muy bien, gracias.